Hola, Alejandra Castillo aquí. Te doy las gracias nuevamente por acompañarnos en el banquillo por Más TV. El día de hoy te quiero contar que tenemos un invitado especial de lujo y es nada más y nada menos que Alfonso Portillo. Y antes de comenzar con la entrevista, te quiero dejar un par de datos para que tú puedas conocer más de nuestro invitado y así disfrutar un poco más de esta entrevista. Entonces, acompáñame. Y es que, ¿quién es Alfonso Portillo? Pues te cuento, Alfonso Portillo es un empresario, un político y expresidente de la República de Guatemala. Portillo fue presidente de la República de Guatemala durante los años del 2000 al 2004. ¿Por qué partido político? Pues nada más y nada menos que por el Frente Republicano Guatemalteco. Una de las razones por las cuales a Alfonso Portillo se le reconoce dentro de su gestión como presidente es que dentro de estos 4 años se logró aumentar el salario mínimo. Cuando hablamos de salario mínimo, hay que entender que hay dos rubros, el agrícola y el no agrícola. Dentro del agrícola, durante la gestión de Alfonso Portillo, se aumentó un 21.33%, significando que ahora el salario mínimo sería de 1.427.30 centavos. Y dentro del salario no agrícola se aumentó un 16.31%, significando que ahora los trabajos no agrícolas tendrían un salario mínimo de 1.459.94 centavos. Comprometido siempre con la causa de la pobreza, Alfonso Portillo lanza su estrategia de reducción de la pobreza en el año 2001. Y es que su lucha contra la pobreza era uno de los 5 pilares del plan de gobierno que Alfonso Portillo había presentado durante su candidatura. Con esta estrategia, lo que se pretendía era alzar un crecimiento económico por lo menos de un 4% anual. Y por si te lo estabas preguntando, Alfonso Portillo es originario del departamento de Zacapa. Así es, y es mayormente conocido como el pollo ronco por su peculiar tono de voz. Sin más que decir, te invito a que nos acompañes en esta entrevista, que tomes tu asiento, tomes tu banquillo y disfrutes de esta conversación. En esta conversación tiene como objetivo no solamente conocer la trayectoria política de Alfonso Portillo, sino que también de conocer a Alfonso Portillo como persona, como originario, como guatemalteco, como esta persona que ha crecido dentro de un contexto guatemalteco, cuáles fueron sus desafíos y qué es lo que lo llevó a él a participar en la política. Quédate y si tienes algún comentario, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales y dejárnoslo dentro de las diferentes plataformas. Nos vemos. Hola amigos de Más TV, nos encontramos aquí en Zacapa, en la casa del expresidente Alfonso Portillo. Bienvenidos a esta entrevista, bienvenidos al banquillo. ¿Cómo está, señor expresidente? Nos alegramos muchísimo de tenerlo por acá. Bueno, más bien nosotros de estar aquí con usted y bueno, de esta entrevista, ¿no? Para conocerlo un poquito más, para que nuestros televidentes lo conozcan. Y también tenemos aquí a nuestro compañero Brian y yo, su servidora Isa País. Muchas gracias, gracias primeramente, expresidente, por haber aceptado este espacio para conversar de todo un poco, ¿verdad? De su interés por la política, de su infancia, conocerlo un poco más como persona y así como hacer el análisis de la coyuntura actual. Estamos a un año del proceso electoral, estamos atravesando también procesos como la elección de Cortes, elección de Procurador de los Derechos Humanos, de Fiscal General y además han habido noticias que también han puesto un poco revueltas las aguas en el país. Entonces, para hablar de eso aquí con usted, muchas gracias. Con mucho gusto y me da mucho gusto recibirlos en su casa, como dicen los mexicanos, en su casa de ustedes. Y les agradezco mucho la invitación a esta conversación sobre temas de actualidad y sobre temas de gran importancia para la historia del país. Les agradezco mucho que estén aquí y estamos con toda la libertad de hablar con toda confianza. Muchas gracias. La verdad es que los jóvenes del banquillo necesitamos conocer de la política de Guatemala. Sí, yo creo que platicábamos antes de la entrevista, cuando tomamos café, Isa, sobre la importancia de la historia. Totalmente. Y te contaba yo que
si tuviera que decidir o si tuviera la oportunidad de volver el tiempo atrás y tener que decidir qué estudiara en lugar de economía o de derecho, yo hubiera estudiado historia y filosofía, o historia o filosofía. Creo que es importante la verdad, y más importante la verdad histórica, porque nos permite explicarnos por qué estamos así, y también nos permite vislumbrar hacia dónde posiblemente vamos en esta vorágine histórica que nos ha tocado vivir. Totalmente de acuerdo. Realmente la historia marca nuestro presente y, como están bien dicho los dichos, ¿verdad? Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, Maquiavelo tiene una frase. Maquiavelo para mí es el político o el filósofo político más importante de los últimos 20 siglos. Claro que hay grandes filósofos políticos como Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, pero Maquiavelo para mí es el más destacado por dos razones. Uno, porque sus escritos se basan en el conocimiento de la historia y la lectura de los clásicos, de los pensadores antiguos, y conoce perfectamente la condición humana. Entonces él tiene una frase que dice: quien quiera saber qué va a pasar, primero que averigüe qué pasó. Ese es el papel importante que juega la historia y que debería estar en nuestros planes de estudio, en nuestros currículum. La historia, la poesía, la literatura, la filosofía. Y yo creo que ustedes me acaban de contar, tú y alguien más me comentó durante el café que nos tomamos, de que hay un renacer, un renacimiento de la juventud, tal vez la juventud más urbana, ¿verdad? La que está más informada, la que tiene más acceso a la tecnología informativa. Y yo creo que es importantísimo que conozcan la historia, que conozcan los fracasos que hemos tenido como políticos, como presidentes, pero también que conozcan los aciertos, porque al fin y al cabo uno aprende más de los errores que de los aciertos. Entonces yo creo que es importante el que la juventud conozca la historia reciente y la historia pasada. Totalmente de acuerdo. Y hablando de historia, pues nosotros los jóvenes de hoy en día queremos conocer su historia. ¿Cómo es de que usted se interesó por la política? Sí, yo crecí en una familia política. Mi mamá fue líder sindical del magisterio, fue miembro de una corporación municipal. Mi abuelo, al que yo le tengo un amor muy especial, mi abuelo Ismael, era arevalista a morir, y en las sobremesas, tanto los desayunos, en los almuerzos y en las cenas, se hablaba de política. Entonces yo crecí escuchando hablar de la coyuntura, hablando de los problemas actuales, de los gobiernos, de las elecciones. Mi papá fue diputado de Arbenz, y entonces yo crecí oyendo hablar de política. Y entonces, lógicamente, mi inclinación era, pues, si en política se puede hacer algo en beneficio. Y creo que tengo un relativo éxito. He cometido errores, he vivido fracasos, pero creo que me siento satisfecho de lo que he hecho hasta ahora. Y ya pasó mi época, por eso la importancia de estos programas, para que los jóvenes se interesen, se informen y se comprometan con el desarrollo político y económico del país. Muchas gracias, presidente. En ese sentido, hablando un poco acerca de su historia y por qué le gustó la política, usted contó una vez de que cuando usted le dijo a su abuelo que quería ser político, él le dio un consejo y dijo que ese consejo lo había llevado a pues estar en el beneplácito de todas las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ese consejo y qué le diría usted a los políticos emergentes y a los actuales? Sí, muy buena pregunta, porque me recuerda exactamente el diálogo con mi abuelo. Mi abuelo tenía cáncer, estaba en los últimos días, no le gustaba dejar de crecer la barba, y entonces yo lo rasuraba cada semana. Y mientras lo rasuraba le pregunté: papá Melo, yo quisiera dedicarme más adelante a la política, ¿qué consejo me da? Y se me quedó viendo, hizo una pequeña pausa y me dijo: quiera a la gente. 4 palabras: quiera a la gente. Y hoy a los políticos actuales, a los presidentes, a los diputados, a los ministros, les digo: si no quieren a la gente, ¿qué están haciendo en el gobierno? Esa es la gran pregunta.
Porque claro que llegar al gobierno, yo sé, porque llegaron para hacer negocios. Ellos son los que han desnaturalizado la política. Hoy la política, lo platicábamos antes de la entrevista, la política se asocia a palabras negativas, a palabras peyorativas. Crimen organizado, narcotráfico, delincuencia, robo, fraude, estafa, negocios públicos, es decir, nepotismo, amiguismo, compadrazgo. Esa es la palabra política a lo que lo asocia la gente hoy, lamentablemente. Porque la política es la ciencia más noble que pudo haber inventado el hombre para vivir en armonía, para vivir con cohesión política y vivir pacífica y civilizadamente. Yo escucho discursos de hace más de 2000 años, como por ejemplo el discurso de Pericles, rey de Grecia, que tiene un discurso de 7 páginas, que se lo recomiendo que lo lean los políticos actuales. Se llama, ahí está en Google, discurso fúnebre. Es un discurso de 7 páginas que Pericles da a las viudas y a los padres de los caídos en la guerra. Es un discurso de un verdadero estadista que habla de la educación, habla del papel que le va a corresponder a las viudas, hablan del sacrificio que hicieron los soldados para defender Grecia, para defender Atenas. Y entonces yo les diría hoy que necesitamos que la juventud, que los nuevos valores, que la nueva clase política que yo creo que está en gestación, tome el papel para rescatar la política. Y la política no la vamos a rescatar los que ya pasamos los 50 años. La política la van a rescatar los jóvenes entre 25 y 40 años. Ahí es donde creo yo está el acervo más importante para el rescate de la política nacional. Muchas gracias. Solo en ese sentido, hablando del discurso fúnebre de Pericles, se ha caracterizado porque es un presidente que toda la vida le ha gustado leer y todo ahí sí que el pueblo lo ha tenido como un presidente intelectual. ¿Cuál sería ese consejo que le daría a los políticos respecto a la lectura y cuál es la relación de Alfonso Portillo con la lectura? Yo creo que si hubiera leído poco, tal vez no me hubiera animado a participar en política porque me daba miedo hablar de lo desconocido y hablar de lo que ignoraba. Entonces yo crecí en una familia que les gustó leer. Mi hermana es literata, escribe, maestra de literatura. Mi madre y mi padre maestros de educación primaria. Y en mi casa mi tío era muy culto, mi tío Julio, siempre tenía libros sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los panoramas coyunturales del mundo. Y yo leía. Me acabo de encontrar un libro de 1949 de Aristóteles con la firma de mi mamá, que me emocionó mucho. Es decir, yo creo que el político, no le pido yo al político, o no le pedimos al político hoy que sea culto, que sea muy culto, que sepa de todo, que hemos tenido un deterioro de la formación, no solo política, sino de la formación profesional. Antes, ustedes son muy jóvenes, pero pueden preguntarle a sus abuelos o a sus padres. Antes, un abogado sabía de historia, sabía de filosofía, de ética, de moral, de historia, de sociología, de los problemas nacionales. Hoy los abogados solo saben de leyes, como los médicos solo saben de medicina. Yo no estoy diciendo que todos seamos expertos en todo, pero creo, y lo dice Émile Cioran, un filósofo rumano, nacionalizado francés, dice que no hay peor profesional que el que solo sabe de su profesión. Tiene que leer sobre otras profesiones. Pero la lectura, a mí, no solo me permitió formarme académicamente y entender que la lectura era como decía un filósofo, que no me acuerdo del nombre en este momento, los libros son como pequeños gigantes en los que uno se sube para ver el panorama más grande, ¿verdad? Y hoy no leemos. Hoy la cultura que tenemos en política, y lo platicábamos hoy en la mañana, es la política o la cultura de los memes, de los TikTok, y entonces no tenemos formación política. Creemos, y como no leemos, creemos todo lo que nos cuentan, y entonces somos más fácilmente manipulables. Entonces hay que leer. Recordábamos contigo, Brian, la frase de José Ortega y Gasset, que política es tener una idea clara
de lo que quiere hacer el Estado. ¿Y cómo vas a obtener esa idea clara? Leyendo, no hay otra, ¿verdad? Yo les he contado hoy en la plática de sobremesa, les he platicado lo que yo he vivido en carne propia. A mí lo que voy a contar no me lo contaron, lo viví. Yo fui maestro de economía política marxista, fui maestro del tomo 1 del Capital y por cierto tenía un éxito, no me cabían mis estudiantes en el salón. Tenía un éxito. Fue premiado en Sí, México, ¿verdad? sí, como profesor en un año, sí. Pero me di cuenta que lo que estaba estudiando yo era ideología. Yo sigo leyendo Marx, pero no lo sigo leyendo como un catecismo que hay que aplicar, sino como un método de análisis que me permite conocer la realidad y me permite ver lo que hay detrás de la realidad. Entonces, político que no lee, ahí tenemos el ejemplo del Congreso. ¿Para qué vamos a hablar más? Entonces tenemos una clase política analfabeta en todo sentido. Y cuando digo analfabeta, es pues saben leer, pero no entienden lo que leen. Sí, totalmente. Y hablando de eso, ¿qué considera usted que necesitan los nuevos políticos? Los jóvenes que ahora se quieren dedicar a la política o que les interesa saber de la política. ¿Qué necesitan aprender? Denos un consejo para esta juventud que no sabe mucho de política. Yo les repetiría la frase de Churchill, que por cierto en el ensayo que les regalé hoy en la mañana, ahí está al final. Lo que les recomiendo a los políticos es que no quieran ser tan importantes, porque el ego, que todos lo tenemos, nos hace un daño tremendo, ¿verdad? Hoy todos queremos ser protagonistas y queremos ser importantes, no necesarios. Y yo creo que el político serio tiene que formarse para ser útil y para resolver los problemas del país. Totalmente de acuerdo. Bueno, y cuéntenos actualmente cómo se ve Alfonso Portillo en la política. ¿Tiene algunos planes para estas próximas elecciones? Sí, estoy en pláticas con algunos proyectos, todavía no hemos llegado a acuerdos, estamos con algunos más cerca que con otros. Creo que yo no debo participar ya en ningún puesto de elección. Ya me demostró el establishment de Guatemala que van a hacer cualquier cosa con tal de que yo no llegue al Congreso. ¿Por qué? No porque yo sea sumamente importante ni sea la gran maravilla, pero simplemente que yo no tengo dueño, yo no tengo patrocinadores, entonces yo hablo con la verdad. Y un discurso que hable con la verdad es peligroso para el estado de cosas. Yo creo que tengo que apoyar a Nuevos Valores. Brian ya fue mi candidato a diputado. Creo que Brian tiene que hacer carrera política. Creo que tú, Isa, cuando expresaste de que te apasiona la política por el amor al país, creo que esos son los jóvenes que necesitamos meternos en política. Y yo creo que con la clase política actual no vamos a ninguna parte. Es más, vamos a una confrontación, una explosión social. Perfecto, gracias, Lick. Respecto a esa confrontación social, ¿cómo ve la actual coyuntura del país? Estamos atravesando diferentes procesos de elección para el sector público, algunos entrampados como las Cortes, que llevan más de 2 años que el proceso no avanza. Tenemos elección de procurador de los derechos humanos, el rector de la USAC, que también es algo importante y que se está todavía dando ahí la elección de los cuerpos electorales. ¿Cómo ve la coyuntura y qué es lo que espera Guatemala? No tengo una visión positiva de lo que pueda pasar. Ojalá que esté equivocado. Pero creo que la destrucción de las instituciones que hemos hecho es impresionante. Y la destrucción de las instituciones supera y va mucho más allá de las personas. ¿Cómo es posible que en un país democrático y civilizado como Guatemala tengamos 2 años sin elegir la Corte Suprema de Justicia? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que tengamos un Ministerio Público que no goza de independencia con respecto a los poderes fácticos del país? ¿Cómo es posible que tengamos un Congreso que el aceite que le permite funcionar a la maquinaria sea el dinero? Entonces, el problema más grande que tiene hoy la coyuntura, que presenta hoy la coyuntura de Guatemala, es destrucción institucional. No podemos confiar en ninguna institución. Yo le pregunto hoy a un ciudadano, ¿en qué institución confía usted? ¿En la policía? ¿En el ejército? ¿En el Ministerio Público? ¿En las salas de apelaciones? ¿En los jueces? ¿En el Congreso?
hay una pérdida de credibilidad espantosa. Entonces, creo que el elemento que caracteriza la coyuntura actual de Guatemala se llama desconfianza. No hay confianza. Y aquí pues les voy a recordar que es uno de mis escritores favoritos, Confucio. A Confucio le preguntó un alumno: maestro, dígame 3 características para que haya estabilidad y se fortalezca la democracia. Y entonces Confucio le contestó: muchos soldados, muchos alimentos y confianza del pueblo en su gobierno. Entonces el alumno le repregunta: y si hubiera que sacrificar uno de esos 2 elementos, esos 3 elementos, ¿cuál sacrificarías, maestro? Los soldados. Si no hay guerra, ¿para qué queremos ejército? Y si hubiera que sacrificar otro, le vuelve a preguntar el alumno: alimentos. Hambrunas ha habido toda la vida, y si se administran bien los alimentos, puede salir de una hambruna un pueblo bien organizado. Pero ya no me pregunten, le digo, porque sin la confianza del pueblo en el gobierno, todo se desmorona y todo se cae. Esa es la palabra que caracteriza la coyuntura hoy de Guatemala. Se perdió la confianza en las instituciones, se perdió la confianza en la política y se perdió la confianza en los protagonistas de la política. Totalmente. ¿Y cómo va el panorama para estas próximas elecciones? Muy mediocre, y muy mediocre por una razón que tiene que ver con lo que acabo de decir. Yo dije que la característica o la palabra que caracteriza la coyuntura es la desconfianza y la pérdida de la credibilidad en las instituciones. Es tan mediocre que no hay un solo candidato y una sola candidata que hable de la caída y de la destrucción de las instituciones del país. Están hablando de carreteras, están hablando de invertir más en educación. ¿Y de qué sirve que el Estado tenga un gran presupuesto si las instituciones no son capaces de tener la confianza de la ciudadanía, ni son capaces de invertir los recursos del pueblo? Entonces, me duele que hoy todo el mundo quiere ser presidente por ser presidente y porque diga yo fui presidente. No les importa cómo terminan, les importa el ego, la importancia de sentirse importante y no necesario, como decía Churchill, ¿verdad? Hay una mediocridad tremenda. El pueblo va a tener que escoger entre calamidades. No hay nadie que signifique una esperanza hoy para el pueblo de Guatemala. Y en este momento, ¿eh? Puede ser que surja alguien, puede ser que surja. Yo sé que hay, no solo sé que hay, los conozco. Hay grandes líderes, hombres preparados, que son columnistas, que escriben ensayos, que estudian, que son filósofos, pero no quieren dar el paso por el desprestigio que tiene la política y el riesgo que tiene la política. Porque otro de los grandes problemas de la coyuntura política es que hoy el crimen organizado juega un papel importante en las grandes decisiones políticas nacionales. Totalmente de acuerdo. Mire, y también sabemos por ahí de que ha tenido un acercamiento con el grupo de oposición parlamentario. ¿Usted cree que va a haber un papel importante usted con este grupo de oposición en el Congreso? Sí, lo ideal sería, yo he estado en pláticas con ellos, ayer tuve pláticas con unos de ellos, de los dirigentes. Lo ideal sería que pudiéramos hacer un frente común para meter una buena cantidad de diputados que haga contrapeso y que equilibre un poco el abuso de poder en el Congreso de la República. Pero es imposible, porque hoy la política está asociada a quien tiene capital. Hoy lo primero que pregunta un secretario general de un partido es: fulano de tal lo vamos a poner de candidato en tal departamento y tiene pisto para financiar su campaña. Es una tristeza, porque antes los partidos, cuando todavía existía el sentido correcto o apropiado de lo que es un partido político, buscaban al mejor elemento de la sociedad. Iban a buscar al médico, iban a buscar al intelectual, al profesor, al filósofo, al sociólogo, al historiador, para que ocupara un puesto de elección popular. Hoy no. Hoy la primera característica es: tiene dinero para financiar su campaña. Entonces, otro deterioro más de la política. La política está determinada por el dinero y no por el conocimiento y por la capacidad de poder resolver los problemas. Sí, la verdad que se ha vuelto un tema bastante lamentable. Licenciado, y en ese sentido, ¿podremos ver
en algún momento el regreso de esa política en la que podría ser las personas honorables, las que fuesen candidatos a esos puestos, y si es posible, qué reformas o qué procedimientos tiene que atravesar las leyes o el país para poder regresar a esa política donde era más digno ser diputado, por ejemplo. Bueno, yo creo que la reforma más importante que hay que hacer, y nadie está hablando de ella, a eso me refería cuando te contestaba sobre el panorama político del país. La reforma más importante, y nadie, fíjense cómo es de contradictorio y paradójico esto, de la reforma más importante para el futuro del país, para la sobrevivencia de la democracia y para la sobrevivencia como país, nadie la menciona, y es la reforma política. ¿Por qué la reforma política? Porque es la reforma que va a permitir hacer transparente la elección de los funcionarios, de los diputados, a través del voto popular. ¿Cuál es la esencia de la democracia? La esencia de la democracia es la capacidad y la libertad de elegir y ser electo. Pero tiene una característica importante. La esencia primordial de la democracia es la representación. Es decir, yo voto por alguien que siento que me va a representar mis intereses en la esfera pública. Yo voto por un diputado pensando en que ese diputado va a votar por leyes que me van a beneficiar directamente a mí. Que el efecto de votar va a tener un efecto en mi vida cotidiana. Eso no se da. Hoy está representado en el Congreso los constructores, los farmacéuticos, los azucareros, los cementeros, los banqueros, el crimen organizado, pero no está representado el pueblo. Y no está representado el pueblo porque la ley electoral y de partidos políticos impide que haya representación política. Y cuando me refiero a representación política, me refiero a la palabra representación, está formada por representación, o sea, presentarse en lugar de. Entonces, por lo que se da en otros países europeos y en los Estados Unidos, un diputado no le rinde cuentas, bueno, rinde cuentas y tiene que pagar favores de quien lo financió, pero su principal compromiso es con la población que votó por él. Y siempre pongo un ejemplo, ya murió el senador John McCain. El senador John McCain, republicano, apoyó a Trump, le operan de un cáncer, de un tumor de cerebral, y se iba a discutir en el Senado o se iba a votar un día por acabar o que siguiera permaneciendo el Obamacare, el seguro médico para los ciudadanos más pobres del país. Del hospital, una semana tenía que lo habían operado, todavía con espadadrapos, llegó al Senado, habló 17 minutos y defendió el programa Obamacare. Al salir, una periodista, como estamos hoy aquí, al salir del Capitolio, le pregunta: señor McCain, usted votó en contra de su presidente y en contra de su partido, porque Trump acabó con el Obamacare. Y la respuesta es maravillosa, siempre la cuento en las conferencias y en las clases. John McCain le contesta a la señorita, la reportera: señorita, está equivocada. Yo no voté en contra de mi partido, ni voté en contra del presidente Trump. Yo voté por lo que están sintiendo los que votaron por mí para que yo fuera senador, porque la mayoría de gente que me hizo senador pertenece al programa Obamacare. Si yo voto en contra del Obamacare, ya no soy senador. Eso se llama representación. Eso es lo que no tenemos. No hay representación. Y aparte de la representación, la independencia. Esa palabrita. Bueno, nos vamos a ir un ratito a corte y muy pronto volvemos con más preguntas. Perfecto. Bueno, estamos de vuelta entonces aquí con el expresidente Alfonso Portillo, conociendo un poco más acerca de su persona y cómo ve la actualidad, tanto en la coyuntura nacional como internacional. También se nos suma una invitada que es Humedad también a la entrevista. Cuéntenos un poco de Humedad. ¿Cómo? Humedad, nombre raro, ¿ah? Lo que pasa es que mi sobrina en Antigua, que vive en Antigua, la encontró abandonada en un río, cachorra, y toda húmeda, toda mojada. Entonces le puso Humedad y se la llevó a la capital y a mí me encantó porque
es muy inteligente, muy cariñosa, y me la traje para Zacapa. Aquí ha sufrido la pobre porque es antigüeña. Se muere de calor. Se muere de calor, pero es muy noble. Perfecto. Gracias, Lic. Uno de los logros que ha caracterizado su gobierno fue la baja de los precios, la apertura del mercado, la lucha contra los monopolios. Actualmente estamos sufriendo un alza en los precios del combustible, en los precios del pan y prácticamente en toda la canasta básica. ¿Cómo debería actuar este gobierno o cómo fue que usted logró el poder hacer esto histórico, que es de las cosas por las que más recuerdan su gobierno? Sí, cuando terminamos el primer segmento de la entrevista, la última palabra que mencioné fue independencia. La independencia de las instituciones del Estado es importante. ¿A qué me refiero con esto? Independencia para que las decisiones políticas de un gobierno no estén sujetas a intereses creados, ya sea intereses económicos o intereses políticos. Una de las características por las cuales yo pude hacer algunas cosas, porque si analizo, si soy objetivo y soy autocrítico, del 100% que yo quería hacer, logré hacer un 70%. Pero una de las cosas importantes que yo siempre estuve convencido es que tenía que preocuparme por los precios de los productos de la canasta básica, de la alimentación de la gente. Entonces, ¿cómo pude hacerlo yo? Porque mi gobierno fueron 4 años con errores, con fracasos y con aciertos. Fueron 4 años de un gobierno que no dependió de las élites económicas ni de las élites políticas del país. La gente lo recuerda, en la calle la gente me lo dice: Portillo, fuiste el único que se enfrentó a los monopolios. ¿Cómo le vas a pedir, Brian, a un hombre como Tony Maluf, el exministro de Economía, que se preocupe por la alimentación de la población si no le importa a la población? Lo que le importa son sus negocios privados. Él defiende los intereses del CACIF al que pertenece. ¿Qué independencia? Yo jamás puse un hombre del CACIF en mi gobierno, ni el de energía, que no me salió muy bueno, por cierto, ni el de finanzas, ni el de economía. Tuve, y aprovecho para mencionarlo aquí, los jóvenes tienen que algún día conocer la vida de Eduardo Weyman, que murió lamentablemente por la persecución política. El mejor ministro de Economía abrió la economía para que pudieran venir a vender productos de la canasta básica y que hubiera mejor calidad y mejor precio. Pero porque era un ministro independiente. Y miren las ironías de la vida. Egresado de la Universidad Francisco Marroquín. Y hubo quien, cuando vio las políticas, miren, oigan esto, que muy poca gente lo sabe, cuando Weyman implementó las políticas de apertura económica para abrir la competencia y enfrentarse a los monopolios, hubo quien en la Universidad Francisco Marroquín planteó quitarle el título universitario por traidor. Esas son las contradicciones. La universidad que habla de la libertad, del libre mercado, de la competencia, se enojó con mi ministro de Finanzas y ministro de Economía, porque los dos ministerios ocupó, porque fue un hombre independiente. Y a mí no me dieron órdenes. A mí, a los 15 días de ser presidente, me reuní con el CACIF, y cuando me propusieron que yo definiera con base a lo que me proponían los lineamientos de política económica, les dije: hoy yo gané la presidencia. Cuando ganen ustedes la presidencia, hacen lo que proponen. Entonces, la palabra clave de por qué, o los dos elementos claves por los que pude preocuparme por la alimentación del país y de la población más vulnerable. Uno, la convicción de que abriendo la economía bajaban los precios y mejoraba la calidad. Y tan mejoró que traje azúcar de Cuba y bajó la libra de azúcar. Traje pollo a 0 arancel y bajó la libra de pollo. Traje fertilizante de Italia, Japón y México y bajó el fertilizante. Hoy vean los precios de los fertilizantes. De 80 que costaba la urea a 280. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hace el gobierno cuando sube el gas? Darle subsidio a los gaseros. En vez de darle subsidio a la gente, porque el subsidio se va a quedar con los productores de gas, con los distribuidores de gas. Entonces, la palabra, los dos elementos claves es tener convicción de la apertura económica y tener independencia para no tener que pedirle permiso a nadie sobre las decisiones de política económica. Hoy, el presidente Yamatei
decretó el primer año 0 aumento de salario, porque después se lo sugirió. Hoy quien conduce la política económica es el CACIF. ¿Por qué creen que está callado el CACIF ante todos los negocios del Estado? Porque le está beneficiando. Entonces, este gobierno no puede hacer, no le interesa hacer nada, porque es un comité ejecutivo al servicio de las élites económicas del país. Yo no me supedité a las élites económicas del país y lo pagué con creces. Y no me arrepiento. Presidente, una de sus propuestas ha sido siempre la ley de competencia. Y Guatemala con Cuba son los únicos en América Latina que no la tienen. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué no ha pasado la ley de competencia? Y usted comentaba una anécdota, que cuando andaba de gira en campaña, hubo un campesino que le gritó, vamos por ti con la ley de compensación, porque tenían la idea, pero no conocen un poco más a fondo de esta ley. Sí, buena pregunta, Brian. Cuando uno estudió economía, yo que estudié economía en los años 70, nos hablaban de que el rey de la economía era el consumidor, que no había que tener barreras a la entrada, que había que haber libertad para producir, que tenía que haber políticas gubernamentales que se abocaran a la estabilización económica y no a producir, y que la empresa privada era la panacea, pero que el que guiaba a los productores, a los inversionistas y a los empresarios era los deseos de consumo del consumidor, valga la redundancia. Eso es una mentira. Hoy lo que prevalece en la política económica de los países de América Latina es el poder de las élites para decidir, definir e implementar políticas económicas a su favor. Y toda la vida hemos hablado de competencia. La competencia, ¿qué es lo que permite la competencia? Mejorar. ¿Qué es lo que permite a un boxeador ser una estrella en el boxe a nivel mundial? Pues que se pruebe con otros de otros países. Un boxeador de Zacapa que se quede en el barrio Tamarindal, ¿qué capacidad de competencia va a tener? Ni siquiera conoce México. Pero la competencia es en todo, en el fútbol. Fíjense que el nivel del fútbol mexicano bajó porque cancelaron el ascenso y el descenso. Entonces no tienen ningún estímulo para permanecer en la liga mayor porque se suspendió, porque no hay competencia, ¿verdad? Pues lo mismo es la economía. Si en un país, ¿cómo va a haber competencia en un país que solo hay una cementera? Y yo intenté traer cemento, es más, traje cemento mexicano y no pudo subir el precio del cemento. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley de competencia? La ley de competencia tiene varias razones. Una razón es enfrentar a los monopolios para que no solo haya un vendedor de productos en el país. Primera razón. Beneficiar con los precios. Al haber competencia, tienen que bajar el precio. Al haber competencia, tienen que mejorar la calidad. Tiene que haber una institución que vigile el cumplimiento de la ley de competencia. Pero ahí está en el Congreso, engavetada 20 años. Porque las élites financian al Congreso para que no le den dictamen favorable. Le dan dictamen favorable, lo presentan al Pleno para iniciar el debate y la vuelven a regresar a la Comisión de Economía. Entonces, ¿cómo vamos a tener competencia en un país? Y el cinismo, el mayor cinismo, oigan esto, el CIEN, Centro de Investigación de la Economía Nacional, que pertenece al sector privado, invitó a los diputados estos, cuando no habían tomado posesión, a un seminario. Y en el seminario, el expositor le dice a los diputados, señores diputados, no se preocupen por la ley de competencia hoy. No importa que Guatemala sea el único país con Cuba que no la tengan. No la necesitamos. Claro, ¿para qué la van a necesitar si están obteniendo pingües ganancias con una economía cerrada, una economía sin competencia, una economía sin participación de otros agentes? La banca, ¿por qué la banca de Guatemala hace lo que quiere? Porque no tiene competencia, porque está cerrada a la competencia extranjera. Entonces, hoy la lucha en economía tiene que ser dos cosas. Primero, resolver el problema del déficit fiscal, fortalecer las finanzas públicas y la ley de competencia. Esos son los dos carriles por los cuales debe caminar la reforma económica del país. Y la ley de competencia no se aprueba en Guatemala,
porque los intereses de las élites económicas se imponen sobre la conducción de la política gubernamental. Gracias. Totalmente. Sabemos que se viene el aniversario de la muerte de Monseñor Gerardi y que en su gobierno usted se comprometió y se tomó muy personal el esclarecer este caso. Quisiéramos saber por qué se volvió tan importante para usted resolver este caso y si considera que realmente se logró resolver. Bueno, de la historia de Guatemala, perdón, tenemos una historia de crímenes, de grandes protagonistas de la historia que están sin resolver. Tenemos un problema de impunidad. No significa esto que no vayan a haber crímenes. En todos los países hay crímenes. En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. No hay país que no tenga crímenes. La diferencia es que en estos países, en donde existe Estado de Derecho, el que comete un delito corre el riesgo alto de que sea investigado, de que sea perseguido, sea consignado y sea sentenciado. La gran debilidad institucional de Guatemala es que no tenemos Estado de Derecho. Y Estado de Derecho es división e independencia de los poderes del Estado, certeza de la ley, generalidad de la ley, igualdad ante la ley, respeto al debido proceso, respeto a los derechos humanos. Y eso no lo tenemos en Guatemala. Entonces, cuando yo era candidato, uno de los temas cruciales fue el asesinato de Monseñor Gerardi, porque fue cometido durante el periodo del presidente Arzú. Y yo sentía la demanda de la sociedad civil de que se esclareciera. Y se esclareció hasta donde se pudo. Yo no puedo asegurar hoy que todos los responsables hayan sido condenados, pero por lo menos fue la primera vez que hubo un intento gubernamental clarísimo, sin interferir en la independencia de la Fiscalía, el Ministerio Público, para que se esclareciera. Porque yo creo que esclarecer nuestra historia, conocer nuestras debilidades, conocer nuestros desastres y nuestras fallas, es lo único que nos va a permitir enmendar el camino. Totalmente. Y hablando del sistema de justicia, ¿usted considera que actualmente Guatemala tiene un buen sistema de justicia? Pues la respuesta es tristemente no. Y no por la palabrita otra vez que vamos a volver a mencionar, la independencia. ¿Qué es la independencia? Es la capacidad de un funcionario público, en este caso los jueces y los magistrados, de decidir conforme a derecho sin dejarse influenciar por ningún factor económico ni ningún factor político. No lo tenemos. Hoy la independencia del Poder Judicial es fundamental para que haya administración de justicia. Si no tenemos independencia de los entes que se encargan de impartir justicia, difícilmente podemos hablar que tenemos un Poder Judicial eficiente y del cual sentirnos orgullosos. Bueno, lo que les acabo de mencionar, hace 2 años deberían de haber elegido la nueva Corte Suprema de Justicia. Y ahí estamos sin Corte Suprema de Justicia nueva. Terminando el periodo, ya van a tener 2 periodos y no se resuelve el problema. ¿Y a qué cree que se debe esto? Los intereses políticos y económicos. Las comisiones de postulación se han degenerado completamente. Ya no se busca el mérito, se busca la conveniencia. Perdón. No tenga pena. Bueno, usted habla mucho de la independencia, pero realmente, ¿qué es lo que está afectando esta independencia para que no se cumpla? El dinero y el poder político. Cuando usted, imagínese que le dije que las características del Estado de Derecho. Y la primera característica que dije del Estado de Derecho es división e independencia de los poderes del Estado. ¿Cuáles son los 3 poderes más importantes del Estado? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Quiere decir que cada uno tiene sus propias funciones. El Ejecutivo, ejecutar las políticas gubernamentales que se comprometieron. El Legislativo, aprobar las leyes y vigilar al Ejecutivo. Y el Poder Judicial, encargarse de la administración de justicia y del cumplimiento de las leyes. ¿Cómo va a haber independencia
cuando un poder del Estado nombra al otro? ¿Quién lo condiciona? ¿Quiénes votan por él? Los que eligen el Poder Judicial se llama Congreso de la República. Y en el Congreso de la República, que no es nada asombroso, están representados los intereses de la sociedad. ¿Quiénes están representados en el Congreso? Yo vuelvo a repetir: narcotráfico, crimen organizado, constructores, farmacéuticas, banqueros, cementeros, cerveceros. Esos son los operadores que representan los intereses económicos. Y ellos son los que tienen que elegir el Poder Judicial. ¿Qué Poder Judicial van a elegir? ¿Que sea imparcial y que aplique la ley parejo? No, vamos a poner a los que nos sirven nuestros intereses. Y entonces la esencia, por eso la reforma política es importante, porque fíjense ustedes que ningún cambio, no podemos hacer cambios en el Ejecutivo, no podemos hacer cambios en el Poder Judicial, no podemos hacer cambios en el sistema político sin contar con el Congreso. Por eso el poder soberano del país, el Congreso de la República, es clave para el desarrollo y para la construcción de un país democrático y civilizado. Perfecto, muchas gracias, presidente. Estamos viendo que algunos guatemaltecos que han ejercido un rol dentro de la función pública actualmente están en el exilio. ¿Usted cree que estamos regresando a esa época que había persecución y que por ende muchos guatemaltecos salieron al exilio? Sí, con características especiales. Estamos viviendo una misma época. Estamos viviendo prácticamente una dictadura blanda, o lo que le llaman dicta blanda. Tienen copadas todas las instituciones. El ciudadano no puede acudir a ninguna institución porque no tiene confianza, porque está copada. Y es una vergüenza en pleno siglo XXI que los que han luchado contra la corrupción, con todos sus errores, no estoy diciendo que ni los fiscales ni las juezas hayan cometido errores, porque todos somos humanos y todos tenemos un balance entre lo bueno y lo malo. Pero es inaudito que un país que logra o que hace esfuerzos por construir la democracia, por fortalecer su sistema político, los jueces que son encargados de temas, de casos emblemáticos, tengan que irse del país huyendo por peligro a que los encarcelen o los maten. Fiscales, eso es vergonzoso para un país. Eso quiere decir que los que se están quedando son verdaderamente los que van a proteger los intereses más nefastos del sistema político guatemalteco. Entonces, para mí es una vergüenza que me digan: Guatemala es el país que expulsa a los jueces que quieren aplicar justicia, que son independientes. Yo no la conozco a la jueza Aifón, pero por lo que he oído, ha sido una mujer correcta e independiente. Pues ahí pagó la independencia, se tuvo que ir al exilio. Pero yo no sé cuántos se van a tener que ir más. Y no sé si va a seguir con la clase política, si van a hacer una selección y van a permitir, o van a hacer una selección para quién participa o no. No sabemos. El Tribunal Supremo Electoral tiene gente profesional, muy capacitada, tiene una gran prueba en este proceso electoral. Y la gran prueba del Tribunal Supremo Electoral es: ¿se va a someter a los designios del Ejecutivo o va a ser la verdadera autoridad, el verdadero árbitro para garantizar unas elecciones transparentes? Porque hoy está en duda en Guatemala que el que junta los votos puede ganar la presidencia. Hay dudas. Y esas dudas pueden echar al traste lo poco que hemos avanzado. Muchas gracias. De hecho, esta semana vimos de que el Tribunal Supremo Electoral sacó una advertencia para 3 candidatos por campaña anticipada. Sin embargo, pues no contra otras 2 candidatas que por ahí se ha visto en la palestra pública. En ese sentido, ¿también ya ha sido ocupado el Tribunal Supremo Electoral? No lo sé, por eso te decía, Brian, que yo conozco a muchos de los magistrados. Tienen una carrera respetable que tienen que cuidar, pero lo más importante es que se va a poner a prueba. Okay. El Tribunal Supremo Electoral se va a poner a prueba y se va a evidenciar: o está del lado del fortalecimiento de la democracia y de entregar al poder a quien suma la mayor cantidad de votos, o se somete al poder autoritario y dictatorial que estamos viviendo. Ese es el gran debate y el gran dilema que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Ellos van a ser los responsables ante la historia de cómo quieren pasar. Si quieren pasar como los
que le dieron la puntilla a la democracia o los que salvaron la democracia. Hoy está en un momento crucial de su historia el Tribunal Supremo Electoral. Ok, gracias. Licenciado, hay unas deudas legislativas que es importante mencionar, la Ley de Aguas y el Código Tributario Municipal. ¿Podría hablarnos un poco más acerca de eso? Sí, bueno, el agua ya es un problema mundial, no es un problema privativo o exclusivo de Guatemala. ¿Quiénes se oponen a la Ley de Aguas? Los que acaparan todo el agua para sus negocios en Guatemala, porque aquí es más fácil tener agua para hacer negocio que para tomar y vivir una vida sana. La costa, los grandes ingenios azucareros usan y abusan del agua, y las poblaciones cercanas a los ingenios azucareros no tienen agua potable, tienen que ir a cargar cubetas de agua para bañarse. Ese líquido, que no solo es estratégico, sino que es vital para la sobrevivencia como país, tiene que regularse. ¿Quiénes no quieren regularla? Quienes han abusado, quienes no pagan del agua, y tiene que ordenarse y vigilarse por parte del Estado el uso racional del líquido para la sobrevivencia del país. Otra ley, engavetada 30 años, en el Congreso de la República, la Ley de Aguas. Y el problema es que no solo hay una ley de aguas, o no solo hay un proyecto de ley de aguas, hay como 4. Pero lo hacen a propósito. Porque si hay más proyectos de leyes con el mismo tema, más se tardan en aprobarlos. Pero va a llegar el momento en que la guerra o la confrontación va a empezar por el agua. Y yo creo que es importantísimo la aprobación de la ley del agua. Y la otra que me dijiste de la ley del agua... El Código... el Código Tributario Municipal. Bueno, esas son las contradicciones. Durante mi gobierno aprobamos, el proyecto era aprobar 4 leyes que descentralizaran la administración pública y el ejercicio del poder. ¿Cuáles eran las 4 leyes? La ley de descentralización, la ley de consejos de desarrollo urbano y rural, el Código Municipal y el Código Tributario Municipal, más conocido como Plan de Arbitrios. Aprobamos las 3 primeras, que siguen funcionando y han resuelto muchos problemas en el poder local. Ahí está la ley de descentralización, la ley de consejos de desarrollo y el Código Municipal. ¿Por qué no pasó el código más importante? Porque era el que iba a dar los recursos para la implementación de las otras 3 leyes. Porque compraron al Congreso, sobornaron al Congreso para que no pasara la ley. Pero lo más triste, el Código Tributario, ¿qué es lo que persigue? Persigue fortalecer las finanzas municipales, las finanzas del poder local. ¿Cómo? Autorizando por ley que las municipalidades puedan cobrar un impuesto a todas las actividades productivas dentro de su jurisdicción. ¿Qué pasa con las municipalidades? No voy a mencionar nombres de empresas porque para qué vamos a ofender a nadie. Pero una empresa que tiene que pagar el IUCI y tiene que pagar 5 millones a la municipalidad, le paga 500,000 al alcalde y no paga IUCI. Si hubiera un código tributario, tendrían la obligación de pagar lo que dice. Bueno, ahí está, el alcalde de Carchá, que una hidroeléctrica tiene que pagar cerca de 20 millones al año de IUCI y quiere pagarle a ellos 1,5 millones. Por eso están debilitadas las municipalidades. Porque no tenemos... Pero lo más triste es que uno de los hombres, alcalde destacado en la historia de Guatemala, Edwin Escobar, fue presidente 4 años de la ANAM. Y él se encargó de socavar el plan de arbitrios y el Código Tributario en el Congreso. ¿Por qué? Porque quería quedar bien, según él, con los alcaldes. Pero no, quería quedar bien con todas las empresas que están obligadas a pagar impuestos y hoy no los pagan. Aquí simplemente en Teculután hay empresas que le pasan debajo de la mesa al alcalde un soborno y no pagan el IUCI que les corresponde. Y el alcalde, Edwin Escobar, 4 años dirigente de la ANAM, de la Asociación Nacional de Municipalidades, socavó en el Congreso, hizo lobby para que no se aprobara el Código Tributario Municipal, el Plan de Arbitrios. El Plan de Arbitrios es esencial para el fortalecimiento de las finanzas y para el desarrollo de las comunidades. Gracias, presidente. Antes de que nos vayamos, quisiera hacerle una última pregunta. Usted habló de una dictadura blanda. ¿Por qué cree que esta dictadura blanda se dio ahora y no antes? Porque no habíamos visto esto
por lo menos los jóvenes, ¿no? Los jóvenes no habíamos vivido una dictadura en el país. Sí, es cierto porque se supone que el último gobierno de facto terminó en 85 con la constituyente y usted no había nacido en 85. No. Entonces ustedes no han vivido una dictadura. Yo viví una dictadura y me tuve que ir al exilio a los 19 años de edad. Yo sé lo que es una dictadura. Ahora, ¿por qué se dio hasta ahora? Esa es buena pregunta. Se dio hasta ahora porque el país entró en una crisis de gobernabilidad tremenda. Resulta que cuando yo era presidente me propusieron crear la CICIAX, que era una comisión que se iba a encargar de proteger y de vigilar la persecución que sufrían los defensores de los derechos humanos. Y después se convirtió en CICIG. ¿Qué era la CICIG? Inaudito en la historia de Guatemala. Cuando venían los abogados a congresos jurídicos de Guatemala, ¿cómo está eso de la CICIG? Sí, la CICIG es una institución financiada internacionalmente, con personal internacional, que se encarga de luchar contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Y entonces todos los abogados preguntan, pero eso es inaudito, ¿y la soberanía del país? Si el ente obligado por ley y por la Constitución a perseguir la impunidad y a perseguir la corrupción es el Ministerio Público, ¿por qué trajeron una empresa, una institución de fuera? Porque se había perdido la confianza en las instituciones del país, nadie creía en el Ministerio Público. El problema es que la CICIG fue aplaudida por el sector privado cuando la primera víctima se llamó Alfonso Portillo. La primera víctima de la CICIG, hay que aplaudir a la CICIG. Pero resulta que la CICIG siguió creciendo y entonces la CICIG, de ser héroe conmigo, se convirtió en un problema para las élites económicas. Entonces las élites económicas llegaron a un acuerdo con el crimen organizado y con el gobierno de turno para tomar expulsar a la CICIG, expulsar al comisionado, copar el Ministerio Público y tener todos los poderes del Estado cooptados para que no ocurra ningún accidente en la impunidad y la corrupción. Y voy a contar un caso, todo el mundo lo sabe. Ahí está un diputado que lo involucran en un negocio que se ganaron 30 millones de quetzales en Isibume. Oigan, Isibume, una entidad eminentemente técnica que nunca se había prestado a corrupción. Hoy un diputado se lo dieron de premio para que vote con la bancada oficial. Y es un negocio de 30 millones que compraron equipo que costó 1,5 millones y lo vendieron en 30 millones en Isibume. Y cuando la gente quería hablar, los 3 trabajadores del Isibume aparecieron muertos en distintos lugares de la capital. Y ahí está el diputado como que nada. Su esposa y su hijo fueron a los tribunales y están en su casa. Mayor impunidad, mayor descaro de la protección del aparato gubernamental. No sé si es culpable, pero está el señalamiento, está el negocio y están los 3 crímenes, los 3 asesinatos. Y ahí está el diputado como que nada, votando y recibiendo dinero por su voto. Eso es la calamidad para el país. Y eso, el problema es, y aquí quiero terminar, que creemos que todo lo que hacemos nunca nos va a llegar a nosotros. Disfrutamos cuando la aplicación de la ley le sucede al que está enfrente. Pobrecito decimos, o qué bueno que se lo llevó el diablo. Pero cuando nos toca a nosotros, ahí viene la cosa distinta, ¿verdad? Y voy a contar una anécdota que está en la historia de la humanidad. Tomás Moro es el padre político, el padrino, el santo de los políticos, que fue canciller de Inglaterra. El libro se llama Un hombre para todos los tiempos o Un hombre para la eternidad. Hay películas de mí. Y hay un diálogo que yo lo escribí un día en un ensayo. Están en la cena de su casa el canciller y está su nuero, su yerno, está su hija, está su mujer y están los sirvientes. Y ellos saben que uno de los sirvientes es el espía que cuenta todo lo que oye en la casa de Tomás Moro siendo canciller. Entonces el yerno le dice, cuando se va a la cocina y no está oyendo el mesero, captúralo, porque es espía. Tú tienes la autoridad, tú das una orden y lo capturan ahorita. Y le contesta a Tomás Moro. Esta es linda historia. Lo que más me gustó de la película. Le dice, sé que es espía, pero no tengo ninguna prueba para
para capturarlo. No importa que no tengas pruebas, hay que capturarlo, tenés el poder político. Y le contesta Tomás Moro, no, yo sé que tú lo harías, yo sé que tú te pasarías por encima de las leyes, pero yo te voy a decir una cosa, le dijo, si aquí en esta casa estuviera el diablo y no tengo una prueba de que ha cometido un error o un delito el diablo aquí en mi casa, no lo capturo, solo que tenga pruebas. Yo sí, yo lo capturando, yo sé, le dice. Tú sos capaz de pasarte por encima de todas las leyes para perseguir al que está enfrente. Y cuando las leyes vengan en contra de ti, ¿a quién vas a acudir? ¿Con quién te vas a defender? Y eso es lo que está pasando en Guatemala. Hoy celebramos la impunidad y la corrupción porque no nos pasa nada o sentimos que no nos va a pasar nada. El problema es que el péndulo de la historia se va, pero también regresa. Y cuando regresa, puede regresar más virulento, con más fuerza y más implacable. Totalmente. Bueno, le agradecemos enormemente que nos haya permitido estar en su hogar, por darnos esta entrevista y bueno, no se pierdan más entrevistas acá en el banquillo. Yo soy Isa Páez. Brian Morales, muchas gracias a usted, presidente, Encantado. por los conocimientos compartidos y gracias por el tiempo, ustedes también. Muchas gracias nuevamente, presidente. Muchas gracias a ustedes y esto es su casa. Cuando gusten aquí nos espera este calor hermoso, que le estaba contando que el calor, que Zacapa tiene un clima maravilloso, pero que por el calor no se siente. Gracias nuevamente, licenciado. Gracias, qué buen humor, la verdad. Muchas gracias por todo. Nos vemos en una próxima.